Buenos días a todos. En esta primera entrega, que lo que estamos haciendo, que es una investigación sobre un tema en específico, hoy el tema que me gustaría exponer es sobre lo que tiene esta violencia de la mujer, pero su antecedente y marco histórico. ¿Por qué es importante mantener o no perder de vista el marco histórico? Porque en su momento se justificó, normalizó y se dio incluso hasta como línea de vida. ¿Qué es? Que la mujer, el concepto de la mujer viene a sufrir. La religión, ¿qué es lo que impone? El matrimonio es una cruz y la mujer deberá de ser quien la sufra, quien la cargue y quien la tolere. Se asignan los roles específicos. ¿Por qué lo quiero estudiar? Porque muchas veces es difícil entender esta violencia cuando es normalizada. Es difícil entender que algo está mal cuando la sociedad te dice no, cuando la religión te dice no, cuando la ley te dice no. ¿Por qué sucede esto? Si nos vamos a tiempos antiguos, podemos ver que desde las primeras religiones la necesidad del cuidado, la alimentación del núcleo familiar siempre recayó en la mujer. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de situaciones? Tuvo que hacerse desde los hombres primitivos lo que fue una división del trabajo. La división del trabajo que comprendía, para alimentarse y para sobrevivir tenían que cazar, tenían que sembrar, tratar pieles, cuidar a los niños. Se hace una división, quizás muy por las aptitudes de cada género o de cada sexo. Sin embargo, con el tiempo se justifica por medios religiosos. No hay nada más poderoso que un Dios y no hay nada más alto y nadie que pueda negar que un Dios. Incluso uno de los preceptos de las religiones abrahámicas, que es la fe. Si tú crees, tienes fe. Si tienes fe, tú no vas a discutir lo que la religión te dice. Eso como un mero aviso de lo que es la religión. Continuando con lo que sería el antecedente histórico de la mujer, es que si alguien tenía que hacerlo, había que justificarlo. Había que darle una razón para que eso lo hiciera. ¿Por qué? Porque el hombre, al final de cuentas, como ser social, tiende muchas veces a no estar dentro de la sociedad. ¿Qué es lo que sucedió? Se justificó por medio de la religión. Con el tiempo, la religión se convirtió en ley, con la institucionalización de los diferentes reinos, con la organización de las sociedades antiguas y primitivas. Eso obliga a la mujer a un comportamiento y obliga al hombre a tener un comportamiento. Como un ejemplo podemos tener, por ejemplo, lo que sería en la epístola de Melchor Ocampo, donde establece las condiciones necesarias para que una pareja pueda ser feliz. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mujer? Y las condiciones que tiene que hacer un hombre. En la misma religión están los 10 mandamientos. No engañarás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Eso que se refiere a una restricción de derechos sexuales. Incluso también al derecho de decisión. Continuamente evolucionan y a lo largo del tiempo se comienza a ver que ya hay un diseño progresista. No es hasta los primeros conflictos mundiales, Primera y Segunda Guerra Mundial, donde el hombre, por su papel de hombre, tiene que ir precisamente a la guerra. Estando en la guerra, se descuidan medios de producción, se descuida el campo, se descuida el simple hecho de la fabricación y producción de armas. Como se comprobó que tener esclavos era ineficiente y poco confiable, las mujeres toman el rol como en las fábricas, como administradoras, en los deportes, en la cultura y demás, provocando con esto un rompimiento a lo que era una sociedad institucionalizada con un patriarcado o con una hegemonía del hombre. Después del segundo conflicto mundial, donde incluso las mujeres ya toman parte activa, reconocida durante la guerra, y si esto lo pasamos al fenómeno mexicano con las soldaderas y demás, que aunque son reconocidas y formaban parte activa, no tenían un reconocimiento legal por parte de los ejércitos en los que militaban. No fue hasta bien entrada la década de los 70 y 80 donde se comenzaron a nombrar las primeras coronelas, las primeras generalas. Lo mismo sucede en los primeros conflictos. La Unión Soviética, incluso los Estados Unidos, comenzaron a reconocer hace poco el papel que tuvo la mujer durante el conflicto armado. Pero eso no para ahí. La mujer comienza a generar entonces los medios de producción, comienza a tener en sus manos todo esto. Se provoca un rompimiento, se provoca un desarrollo sigiloso.
No es hasta los años 60 y 70 con la revolución sexual donde la mujer comienza a preguntarse por qué tengo que ser así o por qué tengo que hacer esto así. Comienza a integrarse ya más coercivamente para exigir sus derechos. Si bien los antecedentes de las primeras sufragistas o del feminismo de la primera ola, pues fuera de que lograron despertar y lograr que la gente mirara hacia ese punto, no fue hasta los 70 y los 80 donde el movimiento tomó fuerza. Ya hasta los 90 y los años 2000 es cuando se genera la conciencia de la mujer. Esa mujer que está dentro de los sistemas de producción, que está dentro de todo lo que conlleva nuestra sociedad. No es allí hasta el 2011 cuando comienza con el reconocimiento por parte del gobierno mexicano de los derechos humanos, de la integración, por ejemplo, de Beijing, o como por ejemplo de la, del instituto, no fue un instituto, sino también de diferentes organismos que se dedican a la protección y también la cuantificación de las violencias hacia las mujeres. Hasta actualmente, donde incluso el gobierno mexicano se ha destacado por hacer leyes de paridad de género. Esas leyes de paridad de género donde se exige que haya una representación igualitaria en la toma de decisiones tanto las mujeres como los hombres. Se exige también que en los altos rangos también haya una participación tanto de hombres y mujeres. Con esto abriendo también el paso a lo que son las diferentes y distintos géneros, que eran, si bien conocidos, eran invisibilizados. Y con esto puedo dar por terminado el tema de hoy, que no es nada más que un antecedente histórico acerca de lo que se genera. ¿Qué es lo que podemos concluir de todo este movimiento? Que si bien la sociedad humana ha tenido precarizaciones, grandes estancamientos, se sigue desarrollando. Y el movimiento femenino o el movimiento de la libertad hacia la mujer se sigue y sigue caminando, sigue desarrollándose y sigue evolucionando de una manera más que significativa, una manera muy dirigida, muy segura y que con paso firme se aproxima a lograr una equidad. No hay sociedad perfecta, pero sí perfectible. Por lo tanto, esperemos que esta evolución siga continuamente y ver hasta dónde aterrizamos. Por mi parte sería todo. Que tengan excelente día y nos vemos en la próxima. Gracias.